Todos hemos escuchado la frase de el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Pero ¿realmente es así? Y aunque esta frase suene como una estupidez clasista, realmente es una propaganda y es la propaganda perfecta. ¿Por qué? Porque mientras nosotros nos culpamos o empezamos a cuestionarnos del por qué somos pobres y por qué no le echamos más ganas y creemos que de ganas y esfuerzo vamos a crecer, alguien más se está beneficiando de ello. Porque no, México no es un país roto. México está funcionando como exactamente quieren que funcione, como fue diseñado. Bloque uno. El pobre paga más por todo. En México no se gasta menos por ser pobre, se gasta más por vivir peor. Como por ejemplo, gastos pequeños pero con intereses enormes, como Coppel, Electra, que se aprovechan de esto y tienen intereses enormes, a veces impagables. Rentas carísimas y en zonas súper inseguras. El uso del transporte público en México cada vez está peor y cada vez está más caro, cada vez hay menos unidades, así que batallamos más. Así que por ende tenemos que despertarnos más temprano para llegar a tiempo a nuestros trabajos, que nos pagan una miseria, la verdad. Así que estamos más cansados todo el tiempo. Y deja de eso, nos dan comida más barata por ende menos nutritiva, así que tendemos a enfermarnos más. ¿Y qué creen? El sistema de salud en México también es deplorable. Mientras al rico se le vende comodidad, a nosotros los proletarios se nos vende supervivencia. Y ya que estamos hablando del sistema de salud en México, hay que decir que es horrible. Se supone que nosotros como contribuyentes, como trabajadores, nos tienen que dar por ley un seguro de gastos médicos, ¿no? O sea, de que estamos cubiertos por el IMSS. Cosa que realmente no. O sea, realmente te sigue saliendo caro. Realmente no tienen nada. Terminas comprando tú tus medicamentos y es tan lento el sistema que a veces tienes que irte tú a particulares para que te hagan las revisiones o los chequeos porque si no te vas a morir ahí. Y tantito peor, hay gente que termina endeudadísima, aunque tengan seguro médico, porque el seguro médico no cubre siempre las cosas porque como no tienen nada, no tienen ni siquiera medicamento, tienes que conseguirlo tú. Y a veces es medicamento muy caro. O sea, hay gente que se va con San Pedro sin siquiera recibir atención médica. Así de mal estamos. Y también otro problema son los trabajos informales, por ejemplo los vendedores ambulantes o los limpiaparabrisas, porque hasta parece que en México ser pobre es un delito, tal cual. Es gente que a lo mejor no cuenta con seguro médico y si se accidenta ya se endeudó, ya perdió su casa, ya perdió todo, porque no se les brinda el servicio, ¿saben? O sea, no es como que tengamos muchas alternativas, porque ni siquiera hay medicamentos, ¿saben? Y hablando de que nos tratan como delincuentes, porque eso hacen, cuando ves manejando así normal en la carretera y de repente una patrulla, ni siquiera un támaro, güey, una patrulla te para porque te pasaste un rojo o cosas así que, por cierto, una patrulla no te puede parar porque ni siquiera son támaros. Es más, ni los támaros te pueden parar. Tienen que tener una orden, a menos de que hayas hecho algo muy, muy cabrón, para pedirte mordida, güey, y seguir con este puto sistema corrupto. Bloque 2. La educación no te quiere inteligente. La educación en México. ¿Cómo les explico? México nos educó no para ser personas libres, sino para ser personas obedientes. O sea, toda la educación en México es, bueno, al menos la pública, trata de memorizar y ya. Literalmente las personas creativas, las personas con ideas, valen verga. Porque yo fui una de ellas, güey. Yo fui una de esas pinches morras que querían hacer un montón de cosas, pero no las dejaban porque estaban fuera del molde. Porque toda la educación trata de memorizar y repetir todo. O sea, todo tienes que memorizar y repetir. Y también tienes que pedir permiso hasta para ir al baño. Para todo pides permiso. Hasta parece que los están adiestrando para una jornada de 8 horas para obedecer y no cuestionar. Porque realmente no te enseñan mucho. No sé si han agarrado un libro actual de educación, o sea, de un libro de escuela. Están muy difíciles de entender, están complicados de entender. Yo tengo sobrinos que les he intentado ayudar a hacer su tarea y es como que te confundes hasta tú como adulto y no porque estés menso, sino porque están diseñados para eso, para confundir a los niños y eviten que aprendan. No hay educación financiera, no hay educación política y no hay educación sexual. Literalmente solo te están enseñando a hacer jornadas de 8 horas sin cuestionarte, sin preguntarte. Realmente te están adiestrando para que tú simplemente trabajes y seas un obrero. Porque te enseñan a sacar fórmulas, pero no a contabilizar tus impuestos. Te enseñan historia,
pero no te enseñan a cómo no ser explotado o cómo identificar una empresa que te está explotando tus derechos como trabajador. No te enseñan eso. De hecho, la mayoría de personas ni siquiera saben. La mayoría de personas ni siquiera saben cómo funciona el SAT, porque no te lo enseñan en las escuelas. Y no estoy diciendo que sacar fórmulas o la historia no es necesaria. Obviamente es necesaria, pero hay cosas que también son necesarias y no nos las enseñan. Realmente las aprendemos nosotros solos. Porque realmente nos están adiestrando. El hecho de que pidamos permiso para ir al baño, el hecho de que nos callemos, nos sentemos y obedezcamos, es que nos están preparando para ser un obrero, para ser el obrero perfecto y aguantar las 8 horas sin chistar. ¿Por qué? Porque eso hacen las escuelas, literalmente te adiestran para que tú sigas siendo proletario. Bloque 3. Un pueblo cansado no se revela. Y aquí es donde se tiene la pregunta de ¿por qué no hacemos nada al respecto? ¿Por qué no nos rebelamos ante nuestros patrones, ante el sistema? Es porque el sistema está también diseñado, está tan perfectamente diseñado que te mantiene cansado, con jornadas laborales larguísimas. Aparte, la mayoría de gente se va en transporte público a su trabajo, ¿saben? El transporte público está culerísimo, ya lo había mencionado antes. Es levantarnos más temprano porque ni siquiera hay unidades, porque ni siquiera hay unidades. Tenemos que levantarnos más temprano, así que descansamos menos. Y si no es por decir que casi todas las personas que somos proletarias, que somos pobres, pues la neta tenemos deudas, güey, tenemos deudas y así que tenemos estrés por pagar las deudas, por pagar la renta, por pagar la comida. Muchos tienen hijos, tienen el estrés de la escuela de los niños, de los uniformes y todo eso. Así que realmente no tenemos cabeza para andar pensando en rebelarnos. Simplemente agradecemos a Dios que tenemos trabajo. Güey, porque está bien cabrón hacer una revolución cuando estás destruido tanto física como mentalmente. Cuando tu cerebro solo piensa en pagar las deudas, en cómo voy a salir el mes, en cómo voy a pagar tal cosa. Obviamente lo último que piensas es en la revolución. Lo último que piensas es en querer irte a revelar a tu jefe porque vas a decir, verga, si voy y se le hago de pedo a este güey, me corren y de dónde saco para tragar. Porque al final de cuentas es eso lo que quiere el sistema. Que simplemente no te quieras revelar porque ni siquiera tengas tiempo de pensar en eso. Y si en algún momento lo quieres pensar, te detengas en automático porque ¿quién más te va a dar chamba? Porque realmente está bien culera la situación para conseguir chamba aquí en México. Y más por la inseguridad, güey. Porque lo que pasó en el rancho Izaguirre, güey. Hay mucha inseguridad en conseguir empleo. Porque ya ni siquiera sabes si es un empleo real o es simplemente un reclutamiento. Así que es eso. El sistema está diseñado perfectamente para que tú no salgas del hoyo, para que ni te dé tiempo de querer revelarte. Y si lo piensas, en automático digas, no, 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 no. ¿Cómo voy a sacar el mes si me le revelo? Porque recuerda, un pueblo descansado piensa, pero un pueblo cansado solo obedece. Bloque 4. La ilusión de la meritocracia. Pero claro que existen personas que lograron salir adelante, pero convertir una excepción en la regla también es propaganda, porque al sistema le conviene que pienses tú que no le estás echando las suficientes ganas, que tú constantemente te estés echando la culpa del por qué no sales del hoyo. Porque si no tienes dinero es tu culpa, porque si no te administras es tu culpa, porque si no tienes tiempo es tu culpa, porque si no descansas es tu culpa, porque si estás cansado es tu culpa, porque si te enfermas es tu culpa, porque es más fácil estarte culpando a ti mismo de que no salgas del hoyo que estar culpando al colectivo o al sistema, porque es lo que el sistema quiere. Que tú te sientas culpable, que tú te sientas responsable del por qué no sales del hoyo. Porque no, el pobre no es pobre porque quiere, pero el sistema sí necesita que te sientas culpable todo el tiempo. Porque la pobreza no es solo económica, la pobreza también es estar tan cansado que ni siquiera tengas la cabeza para imaginarte otra vida. Y quizás por eso lo más peligroso en México no sea robar, sea que te empieces a cuestionar y que empiecen a protestar. Porque la pobreza en México no es un error, es una consecuencia. Porque el cansancio también es control social y no educan ciudadanos, están entrenando trabajadores. Porque no, la gente no está dormida, la gente está agotada. Porque trabajar todo el día y seguir siendo pobre también es violencia. Porque el sistema no necesita que seas feliz, solo que seas funcional. Y recuerda que un pueblo que fue adoctrinado y le hicieron coco wash para hacerles creer que no merecían nada por el simple hecho de ser pobres, no se revela. Y esto es a propósito, para que la minoría que tiene la riqueza de México y los recursos siga siendo una minoría.